Los saludo con mucho gusto para dar inicio a nuestra segunda cápsula informativa y mediante este rubro nosotros vamos a estar abordando varios temas que ya hemos platicado, pero de grosso modo, esta vez estaremos viéndolo en específico y vamos a hablar del tema de transmisión de obligaciones. ¿Cómo podemos definirlo o de alguna forma identificarlo? La transmisión de la obligación es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una sustitución de la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno se relacione con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. Básicamente, nosotros podemos hablar de este sentido de las obligaciones en cómo lo maneja también nuestro Código Civil. Bajo este aspecto, contenemos tanto la cesión de derechos como la cesión de obligaciones. Y vamos a recordar dentro de nuestra materia, teoría general de las obligaciones, es parte para poder comprender lo que nos dice nuestro código. Nosotros ya hemos hablado del objeto de las fuentes, ahora estamos en estas formas de transmisión de las obligaciones, lo cual tenemos cesión de derechos, sustitución de deudor o como bien se le conoce, cesión de deudas y la subrogación. Bajo estos tres analizaremos cada uno de ellos para poder comprender también lo que la legislación nos aboca en el estudio. De acuerdo a la cesión de derechos, se conoce porque habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga en contra de su deudor. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, si haya convenido no hacerla o no permita la naturaleza del derecho. El deudor puede alegar contra el deudor no podrá alegar contra el tercero que el derecho no podía cederse porque así había convenido cuando ese convenio no consta en un título constitutivo de derecho. También es importante recordar que en la cesión de derechos vamos a encontrar la cesión de créditos y en la cesión de créditos se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen. En lo que no estuvieran modificadas en el capítulo del Código Civil, tenemos que ver si estas cuestiones sobre las cesiones también interviene alguna institución. La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona cedente. Los intereses vencidos se presumen que fueron cedidos con el crédito principal, es decir, vamos a hablar también de los elementos personales, que en este caso es el cedente y el cesionario, o sea, el que da y el que recibe. La cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador puede hacerse en escrito privado que firmarán cedente y cesionario y dos testigos. Solo cuando la ley exija que el título del crédito cedido conste en la escritura pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de documentos. De acuerdo a esta cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra terceros, sino desde que su fecha deba tenerse por cierta conforme a distintas reglas. Una de ellas es que si se tiene por objeto un crédito que debe inscribirse desde la fecha de su inscripción en el registro público de la propiedad. Los reglamentos podemos revisarlo directamente en el capítulo correspondiente de el Código Civil correspondiente a nuestra ciudad o estado. También en los casos donde se pretenda tener o entender que solo se tiene derecho para pedir o hacer alguna notificación, el acreedor que presente título justificativo de la cesión o del crédito cuando no sea necesario. Si el deudor está presente a la cesión y no se opone a ella, o si estando ausente la ha aceptado y esto se prueba, se tendrá por hecha esta notificación y por supuesto la aplicación del consentimiento también para poder realizar esta cesión de derechos de manera legal. Las cuestiones sobre el cedente o el cesionario también son implícitas de acuerdo al sujeto que en un caso está otorgando y el otro está recibiendo. Por ejemplo, el cesionario tiene como una obligación de su parte satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas o cargas de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo si hubiere pactado lo contrario. En este caso, se atribuye también de acuerdo a los intereses convenientes. El segundo criterio son sobre la cesión de deudas
Y para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de réditos, pagos parciales o periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no en cuenta del deudor primitivo. Eh, con estos, digamos, definiciones, podemos pasar a hablar un poco de la siguiente forma de transmisión, que es la subrogación. La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. ¿En qué circunstancias? Bueno, cuando el que es acreedor paga a otro acreedor el preferente, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación o cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. También se considera que cuando el que tiene o adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre un crédito hipotecario anterior a la adquisición. No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. Ahora, también se entiende que el pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará a prorrata, siempre y cuando se considere, como vimos, el consentimiento del acreedor. Ahora bien, transmitir o transferir o traspasar a otro este tipo de obligaciones consiste en que estos caracteres, tanto de acreedor como deudor, pueden provenir de la voluntad del transmitente o del enajenante que hace ajeno lo que era propio o un hecho suyo al que le atribuye esta virtualidad de sustitución. Por ejemplo, la muerte, que Ministerio Legis transmite los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona fallecida a la persona que sobrevive, a la cual la ley o testador llama para recibirla. El fenómeno de transmisión de obligaciones supone un contenido inmutable que permanece idéntico a sí mismo, con el adietamiento invariable de los accesorios y garantías y un cambio de elemento personal del acreedor a deudor. Empero, la obligación continúa siendo la misma. Los cambios pretenden proteger precisamente esta obligación. Nos vemos en la siguiente cápsula informativa.